Hola, buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. Esta tercer tutoría, videotutoría, la dejo a disposición de ustedes para que la consulten, para que la vean en diferido, puesto que ya son las 5:01 y no tengo más ingresos acá en el chat. Entonces, pues bien, vamos a irles detallando un poco de lo que se tiene que ver en esta tutoría. Empezamos con la tarea 3. Ustedes tienen que desarrollar para estas 2 semanas este trabajo que es un mini proyecto grupal. Ya he visto que se han estado reuniendo. Yo les envié hace poco un correo electrónico con la intencionalidad de que por favor lo revisen y lo lean, porque si bien es cierto en la generalidad han estado trabajando muy bien, en alguno que otro grupo se presentó alguna situación, entonces sí es importante mantener una comunicación asertiva, puntos de encuentro en común, que se pongan de acuerdo, que contesten los mensajes y no dejemos las cosas para el final. Todo con tiempo siempre se puede desarrollar de la mejor forma. En este sentido, el trabajo del mini proyecto lo que consiste es, bueno, en tomar en cuenta la lectura de los capítulos 5 y 6 de la unidad didáctica. Sin embargo, como ya hemos venido trabajando en otros capítulos anteriormente, puede que haya alguna que otra pregunta que responda a estas intenciones de capítulos anteriores que ya ustedes, porque han hecho otros trabajos, están en la capacidad de poder contestar. Entonces, con esto no van a tener ningún problema, siento yo. Ahora bien, los grupos ya están conformados en la wiki, ustedes los conocen, son los mismos grupos del trabajo anterior. Aquí les estoy enseñando lo que tiene que traer, por ejemplo, el mini proyecto, se va a desarrollar en esta wiki, los apartados que tiene que contener y las instrucciones específicas es la revisión, bueno, de este documento de Marciniak y Gairín, que de hecho está en esta parte, aquí lo pueden ver. Aquí se los quería presentar de una vez. Este documento lo tienen adjunto en la plataforma y la intencionalidad de esto es, bueno, número 1, que lean los capítulos 5 y 6 de la unidad didáctica, que los revisen muy bien y una vez que estén listos, pasamos a revisar este artículo para que ustedes vean todos los apartados que este artículo presenta y cómo se fue desarrollando ese aspecto de yuxtaposición o de educación comparada que se dio en el tratamiento de los datos y de la información. Adicionalmente, corresponde entonces dar respuesta a las siguientes interrogantes. Bueno, ¿cuáles fueron las etapas de educación comparada que se mencionan en el artículo? Indique cómo son trabajadas en el desarrollo de los resultados. Cuando yo hablo de etapas, recuerden, y se los he dicho anteriormente, y se los he escrito a quienes me han consultado, los artículos académicos están conformados por apartados específicos. Entonces vean que todos van a tener siempre un resumen, todos van a presentar también el resumen en inglés, que sería el abstract. Van a tener ya una parte de conceptualización, que es la parte de información, la descriptiva. Van a tener la parte metodológica, que es donde se desarrolla cuál es el método de estudio, los sujetos, qué tipo de variables o de categorías de análisis va a tener, cómo se va a trabajar el tratamiento de la información inclusive. Y después, aquí más o menos se detalla, bueno, la síntesis de la investigación, que es en este caso, digamos, el tratamiento, qué fue lo que hicieron con los datos, cómo los trabajaron, hacer un estudio bibliográfico. Teniendo esto listo, entonces ya ustedes pueden ir observando en contraste con lo que aparece en el libro, de una vez revisar entonces para contestar esta primera pregunta, cuáles son las etapas de educación comparada que están presentes y cómo son trabajadas para el desarrollo de resultados. Aquí viene otro apartado que es síntesis de dimensiones de modelos, que es parte incluso de los análisis de los resultados, y ya finalmente discusión y conclusiones y terminamos con las referencias bibliográficas. Esos apartados generalmente se van a manejar de la misma forma en todos los estratos, siempre los van a tener similar. Entonces, no difieren de artículo a artículo, siempre van a ser muy... Dicho esto, pasamos a la siguiente pregunta donde dice identifique cuáles son las unidades de comparación que son analizadas en el artículo y explique cómo se desarrolla el tratamiento de la yuxtaposición. Ya en el trabajo anterior, ustedes habían abordado un poco qué son unidades de comparación y de hecho las indicaron en el trabajo. Los que tuvieron algún error se los indicaron en el trabajo y si no saben, por ejemplo, también me han consultado. Las unidades de comparación no son únicamente los sujetos, sino que estamos hablando de los elementos constitutivos de la investigación. ¿Qué es lo que se está investigando? ¿Sobre qué se va a investigar? ¿Sobre alguna institución? ¿Sobre una escuela? ¿Sobre un departamento?
sobre alguna otra instancia en particular. Entonces, esto sí es importante que lo tengan en cuenta. Y al final explicar, bueno, cómo se da el tratamiento de la yuxtaposición. Generalmente sucede en esta parte, en el tratamiento de los datos. Toda esta parte de síntesis de dimensiones y esta parte que les habla a ustedes de la síntesis de investigación, todo el estudio bibliográfico que se hizo, ahí viene entonces cómo se van desdoblando esas categorías o variables de investigación y cómo se van contrastando con autores específicos. Y ahí sacan esa información. Después, por otro lado, dice, señale qué tipo de instrumentos se han usado en la recolección de los datos. Bueno, esto es en la metodología de investigación. En esta parte siempre aparece cuáles fueron los datos que se utilizaron y, bueno, cuál es el universo de estudio y cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos. Entonces, en el capítulo 4 todavía se menciona un poquito acerca de los instrumentos que se van a utilizar y se trata un poco así como por encimita en el capítulo 6. Entonces, es tener en cuenta si usaron un cuestionario, si usaron una encuesta, si usaron grupos focales, si usaron análisis de datos, si usó, compilación de documentos bibliográficos, si se utilizó análisis de contenido. Es indicar cuál de esas técnicas para recolección de datos se usó y entonces indicar la postura epistemológica. En el capítulo 5 viene un apartado de posturas epistemológicas. Aquí es que ustedes me indiquen, bueno, ¿a qué responde este estudio? Si es un estudio de resolución de problemas, si es un estudio que trabajó un método sistémico, si es un estudio que trabajó alguna teoría específica, que lo indiquen porque ya en el capítulo 5 tienen entonces cuáles son esas posturas epistemológicas. Por otro lado, en la pregunta 4 dice, detalle 3 hallazgos logrados en el artículo de Marciniak y Garín y analice mediante 2 razones cómo los podría vincular a la política educativa. Entonces, aquí es buscar, por ejemplo, en la primera parte, en la introducción o en el abstract, y después al final en las conclusiones, qué hallazgos se lograron obtener de esta investigación. Los hallazgos que se obtengan en ese caso los consideran, los revisan bien y ustedes, como ya han leído un poco en el capítulo 6 que habla sobre la importancia de la política educativa, es decirme cómo los van a vincular. ¿Qué es la política educativa? ¿Cómo funciona la política educativa? ¿De qué nos hace partícipes a todos los ciudadanos y las ciudadanas en este contexto y en todos los contextos? Entonces, que ustedes ya desde una imaginativa, desde un aspecto crítico, reflexivo, me sepan decir cómo es que se va vinculando todo esto a la política educativa. Y finalmente, por medio de una infografía que la pueden hacer en PowerPoint, la pueden hacer en Word usando imágenes que tengan por ahí, que vayan insertando, la pueden hacer en SlideShare, la pueden hacer, en Canvas. Hay muchas herramientas que ustedes pueden usar, sencillas o más especializadas para hacer una infografía, incluso en Geniali también. Entonces, presente una infografía las 5 razones de cómo el estudio puede contribuir a mejorar el área disciplinar de la educación. En alguna de las preguntas que algún compañero o compañera me habrá hecho, me dijo, bueno, si justamente estas razones refieren a lo que es educación y tecnología o solamente el campo de la educación. Como les explico, bueno, educación comparada pertenece al área de las ciencias de la educación. La tecnología no es una ciencia, la tecnología es un recurso de apoyo que viene a ser un aspecto medular en procesos de enseñanza y aprendizaje, más ahora en estos momentos de pandemia todavía, en donde tenemos componentes de educación virtual bajo un modelo de educación a distancia, tanto para el sistema público de educación secundaria como en la universidad. Bajo esa consigna, entonces sí es importante que ustedes visualicen, bueno, cómo dentro de las ciencias de la educación este artículo, a partir de los hallazgos que presenta, puede venir a mejorar y a contribuir a la disciplina de la educación. ¿Qué fue lo que ellos descubrieron? ¿Qué fue lo que identificaron? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Y cómo permite que esto se mejore? El estudio in situ como tal, ¿qué permite mejorar? Desde ahí, desde un posicionamiento muy crítico, muy argumentativo, leyendo muy claro el capítulo 6 que habla sobre las políticas, y desde ahí entonces que ustedes hagan este cuestionamiento, bueno, ¿qué nos viene a aportar? Siempre es importante que revisen por favor la rúbrica sobre la cual se elabora el proyecto y que ustedes tomen en cuenta cuáles son esos aspectos que se consideran. Entonces, si entregaron el trabajo con los apartados, si se evidencia la creatividad en el diseño, si hay claridad de las respuestas, el pensamiento crítico, el uso correcto de APA y la redacción. Esto es muy importante. En este caso, ustedes no van a tener, por ejemplo, que hacer
como hicieron en el proyecto pasado, que era ponerse todos de acuerdo y alguien se encargaba de tabular todo, digitar todo y subirlo en espacio. Una wiki funciona distinto. Entonces, ya con una wiki ustedes saben que tienen un espacio en donde todos convergen, donde todos participan en momentos distintos, todo queda grabado, no se borran las cosas y si por alguna razón algo se les borró, me escriben porque yo tengo rol de editor y puedo volver a retrotraer el último archivo para que ustedes lo tengan ahí a la lista. Les subí un videíto, por ejemplo, de cómo poder hacer las pestañas y cómo poder trabajar en una wiki. Quienes no lo han visto, obsérvenlo, porque les va a servir un montón para que ustedes ordenen su espacio. Con la wiki se pueden hacer muchas cosas. Pueden subir videos, pueden subir enlaces, pueden hacer etiquetas. Ustedes las hacen en PowerPoint por aparte y las guardan como archivos de JPG. Pueden hacer mucho, pueden dividirlo por pestañas y a quien se le dificulte, por ejemplo, y no lo puedan dividir en pestañas, lo pueden hacer corrido hacia abajo, solamente eso sí, bien separado por apartados, de acuerdo a los apartados que se indican al inicio de la actividad. Por ejemplo, vamos a ver, el trabajo llevará a los siguientes apartados: su portada, su introducción, el desarrollo, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Mientras todo eso esté separado y yo lo pueda leer, aunque sea corrido hacia abajo, no tengo ningún problema. Pueden ponerle colores, pueden ponerle imágenes, pueden ponerle complementos, lo que ustedes necesiten, capturas de pantalla. El asunto es que esto quede bien explícito, que quede suficientemente claro y que ustedes cuando vayan a desarrollar su proyecto final, porque consiste en un ejercicio similar pero de forma individual y no solo con un artículo, sino que son con 4 o 5 aproximadamente, puedan hacer el contraste, el trabajo y no les cueste identificar los apartados. Desde el trabajo anterior los vengo preparando justamente para que en el proyecto final no tengan ningún problema. Entonces, bajo esa estructura, sí quisiera que, porque han habido algunas dudas, vayan poco a poco. Lo primero es que se pongan bien de acuerdo, que se distribuyan bien los roles, que ustedes tengan la claridad de cómo van a trabajar, cómo se van a distribuir, quién hace qué cosa, quién contesta cuál otra, y ya con esa claridad empezar a aportar. Saben que la fecha de cierre es para el 24 de marzo, antes de las 23:55. Ya después yo estaría pasando a revisar y ya de una vez dejamos el trabajo listo. Otros detalles importantes, por ejemplo, bueno, ya aquí ya vimos esto del trabajo. Detalles importantes, se nos viene la prueba digital y la prueba digital está para dentro de un mes exactamente y la tenemos en la mañanita. Es un sábado y lo tenemos de 7 a 10 de la mañana. Como ustedes verán, ahorita no hay nada en realidad. Entonces, lo que sí quisiera pedirles por favor es tomen en cuenta, como siempre les digo, revisen los objetivos que aparecen al inicio de cada capítulo para que ustedes vayan desdoblando cada uno. Por ejemplo, en el capítulo 5, en la página 242, ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, cuáles son los objetivos, que estamos hablando de que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetivos, y vayan desdoblando uno a uno. Los PowerPoint que nosotros les entregamos es como un resumen para que ustedes lo tomen en cuenta al final una vez que ya hayan terminado de estudiar, pero no es para que se basen únicamente en esto. Tienen que dedicarle tiempo a la lectura y saber discernir qué es lo que se puede preguntar, porque por ejemplo cuando les dicen describa, por ejemplo, con visión de síntesis, el desarrollo de la educación comparada a través de sus principales momentos. Es que ustedes desde la generalidad puedan identificar aspectos importantes de ese pasado histórico, de cómo se fue elaborando, de dónde surge la educación comparada y cuál ha sido su pequeña trayectoria. Básicamente eso, no es que me den con lujo de detalles, nombres, apellidos, fechas, porque vamos de nuevo, el curso no es histórico, pero sí tiene una parte rica en información bastante amplia de historia sobre cómo se ha venido desarrollando la educación comparada. El examen va a estar integrado de varias partes, corresponde a un 40% de la nota, entonces van a posiblemente encontrar una parte de selección única, posiblemente encuentren otra de falso y verdadero, otra de respuesta corta, alguna otra de identifique o apareamiento, y ya la última que es de desarrollo. ¿Qué es lo que generalmente nos ha sucedido cuando hacen este examen en desarrollo? A ver, como sabemos que más de uno podrá sacar el libro para poderse guiar,
pero también saben que hay un timing que les va marcando el tiempo. Entonces, si no estudiaron a conciencia, no van a lograr pasar el examen, por más que tengan el libro afuera. Entonces, si ustedes leyeron la materia, podrán identificar fácilmente algún tema, algún aspecto importante que se les detalle en la pregunta y fácilmente identificarlo. Pero, por ejemplo, en desarrollo, cuando uno necesita que ustedes justifiquen con 2 razones la importancia, por ejemplo, de la educación comparada en estudios de las ciencias de la educación, necesitamos que ustedes amplíen ese argumento, no que me pongan solo 2 razones de 2 oraciones, es que ustedes de verdad desarrollen el argumento completo y de verdad se amplíen y analicen, reflexionen y fundamenten y se extiendan. La idea es eso, saber la capacidad de argumentación que ustedes tienen y cómo ustedes pueden respondernos desde la reflexión, desde lo que leyeron, porque yo en estos casos no soy, tan tajante en decir, si esto no está exactamente igual a como está en el libro, no se los tomo en cuenta. No, yo sí se los tomo en cuenta, pero siempre y cuando vaya de la mano con lo que dice el texto. Entonces sí es importante que nos enfoquemos en lo que dice la asignatura, que nos enfoquemos en leer con atención desde ya. Estamos a un mes de realizar este examen y que ustedes pongan mucha atención, por ejemplo, a estas preguntas de desarrollo. Generalmente son 2 o 3 y sí tienen un puntaje un poquito elevado. Algunas valen 9 puntos, algunas valen 10 puntos. En algún momento se les pide algún proceso específico de educación comparada, por ejemplo, en el capítulo 4, que es uno de los más importantes, que tal vez puede que salgan más preguntas de ahí, ¿cuál es la conformación que tiene un estudio de educación comparada? No hace falta ni siquiera que lo tengan que saber de memoria, es que ya lo han venido trabajando en los trabajos que han hecho conmigo, entonces saber que se parte de una pregunta de investigación junto con una hipótesis, rememoren el método científico, rememoren la parte del contexto, que es súper importante, la parte de la introducción, de la parte descriptiva, la parte argumentativa, la del análisis, cómo se genera la yuxtaposición. Todo eso ya es necesario que ustedes lo vayan medio masticando, por decirlo de alguna forma, porque es algo que ya han venido leyendo. Entonces, no se ofusquen pensando en que van a ir a buscar en el libro dónde está la respuesta, o si hacen un chat y por el chat se van pasando las respuestas, saben muy bien que si encontramos respuestas exactamente iguales, no aplican y van a haber sanciones, porque yo al final voy revisando todos los exámenes uno por uno y tengo que sentarme a leer todo. Entonces tengan mucho cuidado, sepan hacer las cosas bien. Si tienen un chat y por casualidad dijeron, vean, la pregunta puede basarse en la página tal, ahí está todo, está bien, es válido, pero no me contesten igual. Cada uno conteste de acuerdo a su argumento, porque Roberto no va a pensar igual que María Victoria. Entonces ahí ustedes tienen que valorar las divergencias de criterios. No se expongan a que se vaya a anular la pregunta y que después ustedes salgan mal. Entonces, con mucho cuidado siempre revisar los objetivos, con mucho cuidado ir revisando el contenido. Si tienen alguna duda en el transcurso de este mes, porque en realidad es el 17 de abril ya, que me vayan diciendo, nos podemos sentar a hablar y entonces ustedes van valorando. Pero sí es importante, por favor, que vayan poco a poco. Vean que ya esta tutoría es para terminar el capítulo 5 y 6 y lo que se les va a entregar, por ejemplo, es un PowerPoint que es como una guía, una ruta, lo que le tienen que poner atención, pero no es únicamente lo que tienen que enfocarse. Viene un resumen muy escueto, digamos, de lo que trata, pero cada uno tiene que leer a conciencia en función de los objetivos. Dicho esto, vamos a ver, me voy a ir acá para compartirles la presentación y que hagamos esto en función de la presentación. Voy a quitar aquí compartir. Y aquí tenemos la presentación. Entonces, bueno, vamos en función de la presentación de los capítulos 5 y 6, más o menos para darles un pequeño abordaje de lo que contemplan estos capítulos, a pesar de que yo sé que ya varios de ustedes ya los han empezado a leer, porque el trabajo implica que los hayan revisado. Entonces, bueno, en el capítulo 5 vamos a trabajar la perspectiva histórica de la educación comparada, los aportes en diferentes coyunturas, en especial en esta que estamos ahorita. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es un aspecto que se viene desarrollando desde hace muchos años, no descartamos que todavía en el hoy se hagan trabajos no con tanta frecuencia, porque hacer un trabajo de educación comparada sencillo no es. Es un estudio bibliográfico muy profundo, que también tiene datos estadísticos, tiene datos cualitativos, entonces
sí es bastante denso de trabajar y generalmente mucha gente se aboga y se va por lo que es la naturaleza positivista de las investigaciones o trabajos que sean meramente cuantitativos. Recolectamos datos, hacemos un cruce de variables, hacemos correlaciones, análisis factorial, alguna otra prueba estadística y entregamos datos. Sin embargo, en educación, ustedes saben que no nos podemos abocar a la parte teórica, a la parte numérica tampoco. Tenemos que ir más allá, a reflexionar por qué estos datos arrojaron esto, por qué pasa esto en este contexto, qué podemos trabajar de mejoras para poder incidir en hallazgos distintos que mejoren la educación y la calidad. Entonces, este método como tal, de educación comparada como tal, sí se viene necesario y relevante, máxime ahora que tenemos todavía mucho más información de la cuenta para poder abordarlo y herramientas por montón. ¿Qué puntos son los que se contemplan en este apartado? Bueno, principales momentos históricos, la interrelación de los progresos del conocimiento y las teorías, los aportes de los enfoques teórico-prácticos, autores que fundamentan esos planteos comparativos, perspectivas y progresos de la disciplina y las características para futuras investigaciones. Esto es en el capítulo 5. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá. Cuando se habla de los principales momentos históricos, básicamente hagamos de cuenta que esto es como una narrativa. Por eso les digo, es importante que tengan en cuenta autores específicos, relevantes, pero no que se me vayan a extender con fechas, con datos muy puntuales, porque en realidad no se los van a preguntar así en el examen. Entonces, por ejemplo, empezamos con esa época de viajes y empréstitos bajo la idea inicial de Julien con un material que se llamó el bosquejo en 1817. Casi que fue uno de los precursores y ya ustedes lo tienen ahí en el material. Fue uno de los primeros en elaborar un cuadro comparado con principales establecimientos de la educación y a eso añade tablas comparativas. Él fue uno de los primeros que elaboró esos estudios. Todos sabemos y estamos conscientes de que vamos a ver a mediados del siglo XVII y XVIII la mayoría del transporte era mediante barco. Ni siquiera si era de un país a otro no había cómo hacerlo. Entonces, evidentemente se duraba mucho para obtener un resultado y saber a qué se había llegado con el escrito. Entonces, claro, aquí viene esta otra parte donde hablan de las observaciones de los viajeros que fueron de naturaleza variada. Si ese señor Julien comenzó con el bosquejo en 1817, la naturaleza del interés en estos estudios parte de las experiencias que habían tenido otros viajeros cuando habían viajado por diferentes partes del mundo y traían sus experiencias. Entonces aquí resaltan publicaciones de este señor Griscon, de Cousin, de Bernard y de Mann. Ellos viajan, traen sus experiencias, hacen las narrativas, hacen aspectos de comparación, se sientan con otros, comparan lo que vieron en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos y demás, porque era por donde más se iban moviendo. Y ya al final, en la mitad del siglo XIX, se da paso a dos corrientes de pensamiento. Entonces, el positivismo articulado de Comte y el evolucionismo de Herbert Spencer. Así de puntual, más o menos, tienen que ir manejando este aspecto de proceso histórico. Entonces, tienen que revisar muy claro, por ejemplo, a qué se refiere el positivismo articulado de Comte y el evolucionismo de Herbert Spencer. En este momento todavía se van enfocando mucho a lo que son datos cuantitativos. De hecho, la primera parte de investigación es relacionada a comparar datos numéricos, por ejemplo, qué es lo que se estaba obteniendo en diferentes vistas cuando se manejaba una ruta a otros países o a otros contextos, que era lo que se observaba, nativos que estaban ahí, cultura que se tenía por ahí y era lo que se iba registrando. Después viene en la primera parte del siglo XIX, en Francia y Estados Unidos, que se da la tendencia a comparar, pero vinculado ya a una ciencia, ya metiendo el método científico. Y aquí desde un aspecto positivista, como les he venido diciendo, siempre manejando esto desde datos y bases cuantitativas, nada más. Destacaban autores como Buisson y Harris. Vean que ahí yo fui retomando, digamos, porque esta presentación sí la dejé hecha yo, lo que se venía viendo en el libro como los autores más relevantes para que ustedes los tuvieran en cuenta. Entonces, lean un poquito de estos autores y por qué su enfoque era meramente positivista. Después Buisson y Harris anuncian la transición entre el ciclo de los empréstitos y viene una fase culturalista, que es cuando ya ellos empiezan a importar o a volcar su mirada a que no solamente importan los datos, sino también lo que sucede con estas generaciones de personas, cómo viven, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, por qué pasa esto. Entonces, Holmes, que es otro señor que viene a acuñarse aquí al respecto,
en el periodo de los préstamos se asocia a las escuelas elementales y métodos de enseñanza. Y es ahí, ya después de la primera parte del siglo XIX, cuando nos vamos enfocando a vincular la educación comparada hacia este aspecto ya de algo más social y educativo, algo más cultural, que aporte a la persona, que vaya un poco más allá, que las investigaciones no empiecen solo con una media simple de comparación, sino que ahora involucren unos aspectos socioculturales en sus estudios y en sus reflexiones. Eso básicamente desde los principales momentos históricos. Entonces, vean el esquemita que les dejo acá y amplíen un poco sobre esto mismo, pero no se extiendan a más porque aquí les dejé incluso los autores que son medulares para que ustedes revisen esta primera parte de ese capítulo 5. Después viene acá, ¿cuál es la interrelación que existe entre los progresos del conocimiento y las teorías? Entonces aquí se detallan dos fases, que es la fase culturalista y la fase científico-positivista, que también están mencionadas en la parte 1. Pero bueno, aquí les dejo, por ejemplo, unos aspectos puntuales relevantes que también tienen que ir considerando cuando estudien. La fase culturalista, ¿de dónde surge? Pues de la necesidad de esa información objetiva y preocuparse por el contexto, lo que pasa en el contexto, cómo viven esas personas, cómo se desarrollan en un sistema. Entonces aquí uno de los principales precursores es Adler. Sadler y esa concepción de carácter nacional que tiene, en donde él vincula a la educación con un elemento que es inseparable de la vida social. Él fue uno de los primeros en decir, bueno, pero es que no podemos desocupar o desvincular el cerebro de todos los eventos y experiencias de la realidad y mucho menos de lo que estamos aprendiendo en las escuelas. Entonces, para él sí era importante vincular la formación de ese niño o esa niña a los eventos naturales, reales y de cultura que estaba evidenciando en su desarrollo diario. Y desde ahí es donde se empieza entonces a trabajar esta parte fase culturalista. Después viene Kandel, el pensamiento histórico culturalista de Sadler a Kandel, que se llama movimiento pedagógico entre dos guerras. Esto es importante porque aquí cuando se habla de movimiento pedagógico entre dos guerras es justamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hacen un corte para hablar qué es lo que se da en la Primera Guerra, cuáles son los autores que participan y después en la Segunda cómo se desarrollan esos aspectos, que costaron un poco más justamente por esos procesos de claustro que tenían algunos países que no estaban participando, que no se podían movilizar. Entonces, ahí hubo un aspecto importante que tienen que revisar con ese movimiento pedagógico entre las dos guerras. Viene después la corriente histórico-culturalista, que ya después de la Segunda Guerra Mundial renace para la educación comparada y ya es como una nueva perspectiva de visión. Ya desde una sensibilidad diferente, después de haber pasado todos esos procesos tan rudos de guerra entre estos países y todos las consecuencias al final que hubo posterior a estos procesos. Con ello se va entretejiendo entonces, una vez terminadas las guerras y pasado el histórico culturalista, la fase científico-positivista con la creación de la UNESCO, que eso ya fue después de los años 60-70, una vez el proceso de descolonización y cuando ya empieza a trabajarse las ciencias como un método, ya involucrando formalmente el método científico. Después de esto viene la explosión del último siglo, estamos hablando siglo XIX y XX, cuando se hace un boom. ¿Y por qué hago un boom? Bueno, porque vienen entonces la creación de otras instancias que son megaestructurales, que participan de un conglomerado de diferentes países que se apoyan entre ellos y su propósito es explorar y de una vez buscar qué de lo que se está haciendo en diferentes países contribuye para la formación de las escuelas y la educación a nivel mundial. Y aquí es donde vienen a participar entonces entidades como la UNESCO, como la OCDE, como el Banco Mundial y como la Organización de Estados Americanos, que ya vienen a luchar por un aspecto de inclusión, de equidad, de género, que se haga un modelo universal de aprendizaje, que se tome en cuenta que la educación tiene que ser un derecho universal para todas y todos los ciudadanos en sus diferentes países, considerando sus diferentes situaciones, pero ellas, después de esos procesos de la Segunda Guerra Mundial, hay una conciencia mucho más amplia para que esta fase científico-positivista se llegue a asentar con más fuerza. Y a partir de ahí, entonces, como consecuencias, que no siempre tienen que ser consecuencias como un enfoque malo, la información que se independiza de los enfoques teóricos. Importan técnicas cuantitativas y las que no son tanto cuantitativas, sino aquellas perspectivas subjetivas, aquellas que idealistas. ¿Qué es lo que pasa acá, por ejemplo? Después de que se da la creación de ese montón de instituciones, como la UNESCO, el Banco Mundial y demás,
Todas ellas se encargan por hacer informes. Yo en algún momento les he comentado de estos informes del estado de la educación y el estado de la nación. Si ustedes quieren saber cuál es el estado real de la educación en Costa Rica para enfocarnos en un aspecto intercultural, cuando revisamos el estado de la educación costarricense, fácilmente nos podemos dar cuenta que surgen a partir de investigaciones que se realizan cada 3 años y lo que pretenden es generar conciencia en los diferentes actores socioeducativos de cómo es que se desarrolla esa educación y hacia dónde va la educación costarricense, fundamentándose en aspectos como la UNESCO, tomando en cuenta resultados que arroja la OCDE, tomando en cuenta aspectos de la Organización de Estados Americanos en su sector de educación y resultados que arroja el Banco Mundial, porque se ha metido tanto a colaborar y ayudar y también ofrecer dinero para que las instituciones mejoren sus estructuras, sus recursos, amplíen el nivel de educación y ofrezcan más oportunidades para los ciudadanos, que cada una de estas instancias también emite cantidad de reportes. Ustedes se meten a la página de la OCDE, por ejemplo, o de la UNESCO, y van a encontrar informes tras informes de resultados, de análisis comparativos de países en América Latina, en Europa, en comunidad asiática y demás. ¿Por qué? Porque la razón de esto es que al hacer estudios de comparación, ellos puedan ir encontrando una línea para ir mejorando entonces la educación. Y ahí es entonces donde la consecuencia consiste en separar qué esta información que estamos viendo tiene que ser supeditada a técnicas cuantitativas y qué otra de esta información no es de tanto índole cuantitativo, sino ideológico o cualitativo o sociocultural. Entonces, esta interrelación entre progresos del conocimiento y las teorías es un aspecto que lo tienen que ver con esa naturalidad desde los eventos históricos. Antes, en la fase culturalista, solamente, Sadler era uno de los primeros que se preocupó por decir, caramba, los estudiantes se forman, pero todo lo que pasa afuera de la escuela también es relevante e importan esas experiencias. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se viene la creación de todo este montón de megaestructuras, cuando no teníamos ese montón de información a la mano para poder comparar, ahora más bien hay de mucho para escoger. Ahora el cuidado que tenemos que tener a la hora de hacer un estudio de educación comparada es saber cuál es el mejor de los recursos bibliográficos o informativos que vamos a utilizar para fundamentar nuestros criterios. Porque hay tanto en Internet en este momento y al acceso hay tanto material que ahora es cuidarnos de no buscar documentos que no sean formales, que no sean de base científica, que no sean certeros y que de verdad nos puedan permitir aportar todo lo que nosotros vamos desarrollando. Bueno, eso aquí en la parte 2. Después viene esta parte 3, que son los aportes de enfoques teóricos prácticos. Hay una diversidad de posturas epistemológicas, que eso también lo tienen clarito en el capítulo 5, y se habla de la teoría de las corrientes educativas con estos aspectos importantes de Rosselló, que él habla de corrientes mayores en la época de las reformas, la influencia del Estado, la escuela masa, que se entiende con escuela masa, el encarecimiento de la enseñanza y la crisis del crecimiento en la educación media. Para él fue uno de los principales precursores en esa teoría y esos fueron sus principales postulados, ¿verdad? Viene el enfoque de problemas, que combina datos precisos e hipótesis predictivas, y entonces ampliamos un poco más de lo que trata el enfoque de problemas, que siempre se trata en función de resolver o ampliar o dar una hipótesis certera a comprobar si ese problema se puede resolver o no se puede resolver del todo. Y eso generalmente pasa con las hipótesis. Después viene la parte del enfoque de sistemas, que ya este enfoque de sistemas ha sido recurrente en el libro y el autor, habla mucho de este aspecto de enfoque de sistemas y empleo de modelos sistémicos teniendo en cuenta una realidad de la complejidad en la cual nos desarrollamos, y eso también ya lo vimos en la tutoría pasada. Entonces, por ejemplo, el de enfoque de sistemas y el de problemas no deberían ser tan ajenos a ustedes en este momento, salvo los aspectos que Rosselló desarrolló con la corriente educativa que estaba propiciando, que estaba promulgando. Eso básicamente en ese aspecto, vean que es algo muy concreto. Después vienen en la parte 4, autores que fundamentan los planteos comparativos. Y entonces, claro, aquí sí vienen un poquillo más de autores, pero también véanlo con objetividad. No saquen más allá de la información que no corresponda y siempre con pensamiento práctico de resolución de problemas. A ver, posiciones actuales. Entonces tenemos aquí a Barbier
con estas teorías espiritualistas, personalistas, tecnológicas, sociales, académicas. Y aquí está la página donde lo pueden revisar. Dice que resaltan 3 grandes corrientes: la sociología, el psicoanálisis y las ciencias cognitivas. Ahora viene el flujograma en la página 268, que habla de un contexto político educativo y de ciclos, factores de cambio, y cuyos autores son Julien, Griscom, Bernard, Mann, Sadler, Candler, Hans, etc. Nada más es como para que ustedes se den cuenta en qué participó cada uno de ellos y los tengan sectoriados. Ustedes háganlos por partes y los van diferenciando. Línea de cuantificación. Bueno, está este señor de Bauweiss, que busca en las raíces de documentos por cifras. Fue uno de los primeros, digamos, que se encargó de desmenuzar la lista que Julien había hecho y que lo publicó, porque lo publicó en un foro. Entonces, realizó en profundo un estudio de toda la obra de Julien, todo lo que él hizo para comenzar con esos estudios de educación comparada, e hizo una selección de indicadores numéricos que él sí estableció, digamos, con este estudio en Tailandia, las bases de estudios para métodos comparativos desde un modelo cuantitativo. Este fue uno de los primeros. Entonces, sí es importante, vean que este aspecto es trascendental, porque digamos que nadie se había sentado a estudiar la obra de Julien, que fue uno de los primeros que habló de educación comparada y cómo se podía hacer, porque elaboró unas tablitas, pero ya viene este señor Michael y él desdobla todo en indicadores y de una vez lo deja listo para que se use como método cuantitativo de estudio. Vienen otros desde la línea de fundamentación filosófica, como Jean-Pierre Housaye, y otras perspectivas sociológicas como Jürgen, Jason Beck y Anthony Giddens. Y otros que se mencionan en la unidad didáctica desde la vertiente institucional, este señor José María Esteve, Juan Carlos Tedesco y Emilio Tenti. Y ya al final, con el impacto de las nuevas tecnologías, viene este señor Gustavo, Serge Putz, y ahí vienen las páginas donde ustedes los pueden referenciar y poder ampliar un poco más. Entonces, los aspectos en los que estos autores fundamentan como planteos comparativos, ahí están desde las posiciones actuales, desde un flujograma que se entrega en la página 268, cuál fue la línea de cuantificación, que solo hubo una persona quien la hizo, que fue ese señor de Beauvais, y al final vienen otros aspectos importantes que también es necesario contemplarlos en la unidad para efectos del examen, por aquello que les fuesen a preguntar algo muy particular. No le van a preguntar a usted, por ejemplo, ¿quién fue el que creó la línea de fundamentación filosófica? ¿En qué año se hizo y cuándo se hizo y en qué? No, eso no se lo van a preguntar, pero probablemente le van a preguntar en qué consiste. ¿Qué fue lo que hizo Jean-Pierre? ¿En qué consiste esa línea de fundamentación y por qué está dentro de estos planteos comparativos? Entonces tienen que saber un poco más allá, no tan puntual, pero sí desde la descripción de cada autor, más o menos qué fue lo que hizo. Tal vez pueden trabajarlo como un mapa conceptual o un cuadro comparativo o fichas en donde van detallando puntualmente qué fue lo que hizo y en qué época. En el punto 5 viene la parte de las perspectivas y progresos de la asignatura. Entonces se habla del fin del sistema educativo. Viene este autor que es relevante en este espacio, dice: Cowen sugiere que ya no es un espacio normal de enseñanza y que se están inventando nuevas formas pedagógicas, lo cual es completamente cierto. De hecho, la persona que crea que en educación siempre se va a manejar bajo una misma línea de pensamiento, eso no es así. Claro, aunque por ahí alguna vez me habían comentado parte de las narrativas que hacen en docencia y en investigación, una historia de un viajero en el tiempo al que le dijeron: usted puede viajar 50 años más adelante, que va a encontrar cambios en diferentes aspectos menos en educación. Educación siempre se va a seguir enseñando igual y la gente va a seguir aprendiendo lo mismo. Es un área en donde usted siempre se va a sentir identificado. Claro, cuando yo escuché eso, yo me quedé nada más pensando, bueno, ¿qué tanto de esto es cierto? ¿Qué tanto de lo que ha pasado con los diferentes años todavía no hemos llegado a cambiar? Pero es que no es sencillo, porque nosotros somos, por ejemplo, aquí en Costa Rica, somos todavía un país muy joven, aprendiendo a desarrollar otro tipo de modelos pedagógicos contra, por ejemplo, lo que puede ser en Francia o lo que puede ser otras partes de Europa, que ya tienen más de 500 años de estar explorando cómo se puede mediar proceso de formación en sus diferentes estratos, si puede ser a distancia, si puede ser semipresencial,
si puede ser en grupos o puede ser individual. Entonces, ellos manejan todavía mucho más información. Pero claro, aquí en Costa Rica, por ejemplo, si lo vemos desde la parte de adentro, nosotros somos tremendamente jovencitos. Estamos hablando de que ni 50 años tenemos de haber empezado a involucrar diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje, y sí tenemos la conciencia de que generalmente todo esto va cambiando, pero si ustedes investigan un poco sobre nuevas formas pedagógicas de enseñar, hay miles, hay miles. Si ustedes investigan los diferentes paradigmas educativos que existen, van a encontrar pocos en realidad, porque está el conductismo, que el conductismo viene creciendo desde la época de los 50 a 60, viene el cognitivismo, que viene después de los 60, tratando de entender cómo opera el cerebro, viene la parte del constructivismo, que se supone la vía hacia donde nos deberíamos direccionar en procesos formativos. Lo que pasa es que hablar de constructivismo y aplicar el constructivismo no es sencillo. Una cosa es escribirlo y otra cosa es aplicarlo. Y otra cosa es ser sinceros y claros y decir, tenemos la infraestructura concreta para poder desarrollarlo. Porque, por ejemplo, infraestructuralmente nuestro sistema educativo no está preparado para atender una metodología de enfoque constructivista o socio-reconstruccionalista, que es parte de lo que ellos están hablando acá con Cowen y las nuevas formas pedagógicas. Todavía tenemos en las clases en escuelas y colegios clases de más de 30 personas, y por ejemplo para trabajar un modelo constructivista en donde el docente está para ellos, es un formador, es un orientador que les permite por medio de diferentes propuestas de aprendizaje retarlos, ayudarles, que aprendan y demás. Para hacer esto posible tenemos que tener por lo menos en clase 15 estudiantes máximo, para poder ser de verdad un buen mediador y poderles ayudar a ellos con su proceso de aprendizaje, hacer una evaluación que sea formadora, que sea integral. De lo contrario no se podría. Y en la mayoría de las escuelas públicas no hay asistentes, como pasa en muchas escuelas privadas, que tienen un docente asistente que le ayuda a sostener el grupo. Ahora con esta pandemia, una de las riquezas bien ganadas ha sido, por ejemplo, que cuando se trabajan clases presenciales en las escuelas públicas o en los colegios, solo se puede tener a 10, no puede tenerse a más. Por eso es que están cambiando tanto los horarios. Tal vez ustedes algunos se den cuenta que de entre semana el niño tal vez fue una vez por semana, un miércoles, la siguiente semana tiene que ir un jueves, la siguiente tiene que ir un lunes, pero es en razón de que los docentes tienen que ir rotando a su gran grupo de 30 estudiantes y empezar a separarlo en 3 pequeños grupos. Estos días los voy a atender esta semana un miércoles, los otros días los atiendo otro día un martes, los otros días los atiendo un lunes, y no pueden chocar porque no pueden estar juntos. Habría que analizar aquí, justamente en este contexto, en el hoy, qué posibilidades está desarrollando esta persona docente con ese grupo de estudiantes, porque son pequeñitos, y si de verdad estará aplicando esas nuevas formas pedagógicas que en este momento se vienen muy bien, como lo podría ser el aula invertida, como lo podría ser mucho juego lúdico, aprendizaje de resolución de problemas, y que ellos lleguen a activar procesos de aprendizaje en la práctica, mientras que el resto de la semana están trabajando con las guías de aprendizaje. Habría que analizar si ese fenómeno está ocurriendo de esa forma. Que, a ver, el contexto sobre el cual se desarrolla el título dice fin del sistema educativo. Pues el sistema educativo como tal sigue. Lo que pasa es que creo y me parece desde un punto de vista muy personal se tiene que reformular, reestructurar y hacerse cada vez más actualizado a partir de las tendencias y de las demandas que la misma sociedad va estableciendo. Viene por otro lado esta parte de la realidad de los sistemas, en donde se dice que la educación formal, además de cumplir el papel de formar, tiene una función de socialización, y también es cierto. Vamos de nuevo. Nosotros ahorita no nos podemos ver, pero si fuese una tutoría presencial, digamos que aquí sí estuviéramos compartiendo. En el caso de las escuelas y los colegios, se aprende desde la socialización, se aprende desde de la comparación, se aprende desde lo que se converge en la clase, desde las actividades que se realizan. Ustedes que han tenido la experiencia, bien o mal, de elaborar trabajos de forma colaborativa o cooperativo, yo les puedo asegurar que a pesar de que a veces es más complejo poderse reunir, porque, a ver, no todos coinciden en el tiempo, algunas están más ocupadas que otras, otros están con mucho trabajo y tal vez no pueden converger a la misma hora para trabajar y estar juntos y ver el proyecto a como quisieran con ese gusto.
Sí, está bien, pero cuando ustedes lo elaboran en conjunto y consideran las ideas de otros compañeros y convergen o no convergen con esas ideas, se arman de criterios diferentes y esto amplía su horizonte de conocimiento. Entonces, la realidad de los sistemas es que también, además de formar, cumplen, ¿sí? Y a pesar de que estamos todos tan distantes y a pesar de que estamos por medio de un entorno virtual, han logrado por medio de las actividades compartir un poquito. Lo han logrado hacer. Entonces, bien o mal, han aprendido un poco más de lo que sería únicamente decirles, hagan un mapa conceptual y entregan esto en solitario. Han podido socializar y posiblemente hasta tocar otros temas diferentes. Entonces, bien que mal, la virtualidad, sabiendo usarse correctamente y poderles dar los apoyos que ustedes necesitan, pueden salir adelante y hacer algo más que solo entregar un trabajo. Después viene esta forma de la moderna perspectiva sistémica. Me preguntaba algún compañero o compañera de ustedes en estos días, en estas semanas, cuál era la diferencia entre la realidad de los sistemas, la teoría sistémica y la moderna perspectiva de la teoría de los sistemas. Entonces yo les explicaba, por ejemplo, bueno, recuerden que cuando se empezó a trabajar con la teoría de los sistemas, lo primero que se empezó a valorar en esa teoría era el funcionamiento como de una computadora. Y lo primero que se analizó fue eso entender cómo funciona, cómo se apaga, cómo se enciende y cómo se procesa la información. Y se dieron cuenta que entonces, claro, el hardware y software estaban conectados a lo largo y ahí es donde surgió la teoría de los sistemas para poder después adecuarla a otros escenarios. Sin embargo, en el momento en donde estos escenarios convergen desde una complejidad del ser humano y su desarrollo, ahí es donde arranca entonces la moderna teoría de los sistemas, cuando involucra no solamente el comprender que una computadora tiene un proceso que va vinculado, sino que el ser humano desde su construcción biológica también es un aspecto que se converge dentro de la teoría de los sistemas y la sociedad en la cual él se desarrolla y participa forma parte de esa teoría de los sistemas. Y es ahí, dentro de la comprensión de esa complejidad, que podemos hablar entonces de esa moderna perspectiva sistémica. Viene después en otros, que mejor lo detallé porque sí venía también en el material, la visión sistémica del proceso educativo. Bueno, sugerencias para el uso práctico u otras indicaciones complementarias. Es un apartado chiquito, tal vez de 2 párrafos, 3, pero léanlo. No dice tampoco como la gran información que pueden ustedes acuñar o autores específicos, pero sí explica un poco más esto de lo que yo les estoy hablando, de cómo viene ese proceso de desarrollo del ser humano en un sistema complejo como lo es también el sistema educativo, porque el sistema educativo se convierte en algo complejo cuando participan diferentes actores y elementos. No solamente tenemos una entidad, tenemos varias. Tenemos una asesoría regional, tenemos el Ministerio de Educación, tenemos un departamento de desarrollo curricular, tenemos las escuelas, tenemos la junta directiva, tenemos la junta escolar, tenemos padres de familia, los docentes, los estudiantes, la comunidad. Son muchos los actores que participan de este proceso y por ahí la visión del sistema de cómo hacerlo de un uso práctico, cómo hacer que todos converjan y que todo sea armonioso. Vamos aquí al final con las características en futuras investigaciones. Esto es como un apartado que el autor deja como para ver, bueno, hacia dónde va, cuál es la ruta que sigue entonces la educación comparada. Dice, continuar con progresos en metodologías de análisis cuantitativo, mejorando su comparabilidad, esa es una de las opciones, porque como bien les dije, muchos se ahogan por agarrar datos, cuantificarlos, correlacionarlos y exponer los resultados y listo, pero investigación comparada con este método va un poco más allá. Entonces aquí vale la pena preguntarse qué es lo que tienen que medir esas estadísticas, su objeto de estudio y las funciones más precisas de los sistemas educativos globales. Esto lo hacen generalmente cuando están comparando de forma muy general sistemas educativos, por ejemplo, en procesos de rendimiento académico, que les surgen bastante bien porque tienen datos mucho de cuantificar. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de los trabajos de educación comparada? Que es la tercera casilla. Esa ambición de contribuir con la mejora del sistema del mundo y la ayuda en los sistemas escolares únicamente nacionales. Aquí hay que verlo desde dos perspectivas. La perspectiva intercultural, que es cuando yo como docente de mi centro educativo hago los estudios comparando con otros centros educativos para poder mejorar mi escuela, mi colegio, mi forma de enseñar. Pero también está la parte intercultural, la multicultural, perdón, que es cuando ya yo me aboco por mirar hacia otros horizontes y ver qué se hace en otros países y tener la posibilidad de trabajar en equipos de trabajo más grandes o a nivel internacional para poder aportar y comparar desde lo que se hace aquí
una sistematización de experiencias de lo que se hace en otro país, por ejemplo, como en Sudamérica, otro de lo que se hace, por ejemplo, en América del Norte y en comunidades europeas. Entonces, la riqueza de esto para poder converger y por otro lado encontrar esas diferencias y que nos permiten mejorar esas diferentes prácticas que se hacen es una riqueza invaluable. Por otro lado, la educación comparada no alcanza su desarrollo si no se incorpora la teoría educativa general. Y aquí viene esta parte de la yuxtaposición. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? La educación comparada no puede ser desarrollada plenamente si no tiene ese contraste de teoría. Cada vez que estemos trabajando en procesos de educación comparada, tenemos que abocarnos a una teoría de educación general. Si nuestro trabajo va referido a rendimiento académico, ¿qué autores que trabajen ese tema nos pueden ayudar a fundamentar nuestros argumentos? Si va referido a competencias educativas o a competencias de investigación, ¿qué otros autores nos pueden ayudar a fundamentar? Nunca se hace un estudio únicamente de datos. Educación comparada pretende que usted compare teoría versus con resultados. Siempre es importante hacer esto para lograr entonces establecer esta yuxtaposición que parte del análisis de la discusión entre lo que yo obtengo de datos y lo correlaciono con la teoría. Esto es como un vals. Aquí hay que tener una sintonía, aquí hay que saber en qué momento colocar a este autor para que argumente un criterio, qué autor me fundamenta X aspecto o X dato. Y en la forma en que lo hagamos de forma integral, de forma vinculante y que en la parte de lectura se lea correctamente y se entienda lo que se está exponiendo, entonces podríamos llegar a decir que hemos elaborado una buena yuxtaposición. Finalmente, la educación comparada debe centrarse en esos momentos de metamorfosis. ¿A qué se refiere con esto? Que son esos aspectos relevantes de cambio, por ejemplo, lo que está pasando ahorita. ¿Por qué metamorfosis? Porque de repente los estudiantes que nunca habían trabajado con entornos virtuales, en el caso de primaria y secundaria, ahora resulta que se le suma el Teams, que si bien es cierto, no es una plataforma, sí es una herramienta virtual bastante efectiva, diría yo, porque hasta pizarra digital tiene, y que posibilita que se grabe la clase, que se haga el uso de la pizarra, que se puedan insertar otras actividades o que incluso herramientas externas como un Kahoot o como un quiz o como una herramienta de Geniali para que ellos puedan dinamizar y hacer el proceso más interactivo. Entonces, ¿hay metamorfosis en este momento? Pues claro, porque estamos generando procesos de incertidumbre para ver hacia dónde nos lleva todo este cambio. Y con esa idea, tratar en la medida de lo posible de que si ya abrazamos el cambio, no regresarnos de nuevo a la zona de confort después. Que eso es algo que no sé si ustedes lo han preguntado o se lo han puesto a reflexionar. ¿Qué va a pasar cuando ya todos recibamos la vacuna? Si Dios quiere, vamos a ver cuándo. Y cuando ya tengamos, digamos, esa posibilidad de volver poco a poco a ir retomando actividades que hacíamos antes de la pandemia y las escuelas empiecen a recibir con poco más de frecuencia a los estudiantes en las aulas, vamos a volver a lo mismo, a esa educación presencial en donde están más de 30 chiquillos en un aula, o vamos a tener la facilidad de diversificar un poco y saber que si ya se hizo ese esfuerzo dejamos algunas actividades virtuales y empezamos a trabajar modelos de aula invertida con más efectividad, pienso yo. Sería bueno que lo empezáramos a reflexionar y es que justamente se da para el tema, esta parte de metamorfosis. Y aquí mismo lo explica, no basta con enfatizar en cambios sociales, tecnológicos o culturales, es que hay que estudiarlos. Y como ustedes verán, desde el momento uno que surgió esto de la pandemia, si ustedes se ponen a buscar artículos en internet, busquen en Google Académico, por ejemplo, o en bases de datos especializadas como en EBSCO, y van a encontrar N cantidad de archivos, de estudios y demás sobre COVID, que tenga tema COVID en sus diferentes dimensiones y áreas disciplinares. Hay cantidad de documentos en este momento. Que la pandemia le dio tiempo a muchos para poder reflexionar y escribir un poco sobre lo mismo, claro, porque hasta, por ejemplo, yo también hice mis artículos del tema, entonces, y fui invitada a simposios y pudimos hacer socialización de experiencias, de lo que se viene, de lo que uno como docente ya en ejercicio y trabajar hace más de 20 años en una institución, uno podría predecir qué podría pasar, así como técnicas que se pueden empezar a implementar para no volver a caer en zona de confort. Todo esto que se está empezando a hacer parte de esa metamorfosis, que nos va a tomar unos 5 años tal vez volvernos a ajustar a esta nueva normalidad, probablemente, pero a partir de ahí la responsabilidad de no volver a caer a antiguas prácticas, que lo que van a hacer es seguir embotando al estudiante de ser receptor de conocimiento y no productor
responsable de este tipo de contenido en una ciudadanía cada vez más digitalizada, como ustedes ya lo saben. Con esto entonces ya finalizamos el capítulo 5 dentro de los esquemas y todo lo que ustedes tienen que trabajar y vamos con el capítulo 6. Este capítulo trata sobre los aportes de la educación comparada en la conducción de sistemas educativos, las políticas educativas. Muchos me decían en algún momento, para yo poder opinar de políticas tengo que estar inmerso en política. Y vean, eso no es cierto. Algunos, por ejemplo, pensarán, ¿para qué la política? Lo que pasa es que Costa Rica generalmente ha manejado un tipo de sociedad que poco se involucra en estos aspectos y a ver, sin miedo a ser un poco directa en el tema, por eso estamos a como estamos. El hecho de que no nos involucremos, el hecho de que dejemos que otras personas tomen decisiones por lo que la sociedad como tal es la que debería estar empapada de todo esto, hace que entonces tengamos en la cabeza del gobierno decisiones como las que tenemos, que algunas cosas se tomen a la ligera, que se cambien los planes políticos de educación, por ejemplo. Sí tenemos, por ejemplo, la gran conciencia, y en eso yo me quito el sombrero, de que Costa Rica ha sido bastante bendecida porque ha tomado en la educación esa importancia para el crecimiento de la persona, hasta cierto punto, porque tampoco fomentan mucho el desarrollo de estas disciplinas que sean de corte científico, y ahorita están impulsando cada vez más técnicos y diplomados en diferentes áreas por un aspecto económico más que de formación, porque la sociedad aparentemente prefiere tener más gente técnica para sus diferentes puestos. Costa Rica se ha convertido en un nicho de formación técnica, pero si ustedes revisan estudios de la OCDE, si revisan estudios del Estado de la Nación, se podrán dar de cuenta que ustedes que están aquí escuchándome son privilegiados porque hay una población tan pequeñita que está en estudios universitarios, pero súper reducida. Estamos hablando de que no llegamos pero ni al 13% del 100%. Entonces, siéntanse de verdad privilegiados, aunque ustedes digan, estoy cansado, estoy que ya me quiero salir, es que no quiero, no entiendo, no se salgan. La idea es que ustedes sigan adelante y logren formarse y terminen una carrera, porque en realidad el sistema educativo como tal para escuela primaria, por ejemplo, sí, es un derecho universal y esto lo sostiene la UNESCO, lo sostiene la OCDE, lo sostiene la OEA, lo sostiene la OEI, lo sostiene cualquier entidad a nivel mundial. Aprender a leer y a escribir se ha convertido en un derecho universal y en un aspecto de obligatoriedad para poder ser alfabetizado, ¿verdad? Secundaria no tanto. Todavía tenemos estudiantes que desertan a cada nada del colegio y, a ver, si acaso y a duras penas lograrán salir del colegio, pero ya después a la universidad no entran. Muy poca gente, aunque ustedes digan, no, son muchos. Y aunque la universidad diga que somos los que más estudiantes tenemos matriculados a nivel nacional, si ustedes revisan las cifras a nivel de país, seguimos siendo muy privilegiados y muy poquitos los que estamos aquí sacando el rato para sacar una carrera universitaria. Entonces ya les digo, siéntanse muy contentos y de verdad pónganse en las pilas y no dejen de estudiar, que en la medida en que ustedes puedan, de verdad que estudiar abre el conocimiento para otras formas de pensamiento, abre los horizontes de visión de mundo, abre posibilidades de reflexión distintas y seguir impulsando a otros a que hagan lo mismo, porque es un aspecto que va en bola de nieve. Entonces, las políticas educativas generalmente en el gobierno se establecen por personas que ni siquiera son del campo. No llegan de verdad a aterrizar o a ser asesorados por alguien que sea del sistema educativo. Si fuese así, las decisiones serían otras. Pero generalmente quienes están en la asamblea, que tienen sus diferentes formaciones, o como ya hemos visto, no las tienen, porque la constitución política no lo demanda de esa forma, son quienes están sentados con un montón de leyes y reglamentos y normativas y toman las decisiones de cómo se forman y cómo se establece una política, que en algún momento podrán acertar y ser bastante certeros en los cambios que hay que hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes analizan las políticas educativas y le ponen atención a estos temas, cuando se cambia de un gobierno a otro, esas políticas también se reformulan. Muy pocas veces, cuando ha quedado el mismo partido político, por ejemplo, le dan continuidad a esas políticas. Y en algunos pocos casos, cuando se ha cambiado de partido político, el presidente que está a la cabeza valora que
la constitución de esa política que se elaboró fue tan buena que debe seguir permeando sus otros 4 años. Muy pocas veces sucede. Generalmente se cambian. Llega un equipo nuevo de trabajo, llega una visión diferente del partido, llega una visión nueva de gobierno y con ello diferentes políticas. Y no solamente educativas, de salud, de economía, de gobierno como tal, de digitalización y demás. Entonces, el tema como tal es relevante, nos involucra a todos, sí. Justamente que educación comparada lo toque, pues también, porque es un aspecto que hay que empezar a analizar, por ejemplo, de cómo se manejan las políticas educativas en Europa, cómo se manejan en Sudamérica, cómo se manejan en Asia, y por ahí empezar a valorar qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos y cómo podemos empezar a reformularlo. Básicamente de esto es lo que trata este capítulo 6. Entonces dice, bueno, educación comparada y políticas de educación. ¿Qué es lo que se analiza? La teoría como la praxis. Se analiza la teoría, los fundamentos teóricos y epistemológicos que dan base a esas políticas, pero también la aplicación, cómo se han empezado a implementar, quiénes las implementan, quiénes las ejecutan, quiénes las sugieren, también todo eso se analiza. Después los factores, desde los valores, el tipo de legislación, los programas de gobierno que se tengan, los recursos, lo que les decía ahora en educación, nuestra estructura a nivel de educación, por ejemplo, no sostiene un modelo de educación constructivista a su máximo esplendor, al 100%. Lo sostendrá en una escuela privada y en un colegio privado, pero en una escuela pública no tenemos la infraestructura necesaria, no se puede, porque todavía seguimos manejando el montón de aulas, escuelas que tienen que graduar a mucha gente, porque uno de los compromisos a nivel mundial es la alfabetización, aprender a leer y escribir, y eso se logra de primero a sexto grado de la escuela. Entonces, al haber esa situación de que tiene que ser alfabetizado todo el mundo, difícilmente vamos a poder combinar esto con un buen modelo pedagógico para poder atender una infraestructura adecuada. Es que primero tiene que cambiar entonces la infraestructura. Escuelas que sean acondicionadas y vean, o escúchenme, por ejemplo, ahora se vino otra situación que es la parte de inclusión educativa, que antes no estaba contemplada. Entonces, de unos 3, 4 años para acá, en Costa Rica ha venido haciendo ruido, no sé si ustedes lo habrán escuchado, este modelo de diseño universal de aprendizaje, que tanto desde el aspecto presencial como desde el aspecto virtual hace una cantidad enorme de cambios en la forma en cómo se media, en la forma en cómo se desarrolla un contenido didáctico, y si es en la virtualidad, créanme que el trabajo es el triple, porque entonces la posibilidad de que un estudiante no vidente pueda revisar su material sin ningún problema, de que un estudiante con problemas de movilidad pueda acceder a esa información sin ningún contratiempo, de que tenga la misma oportunidad que cualquier estudiante con todas sus capacidades dentro de la que la sociedad establecería como una persona normal. O sea, el DUA, que poco a poco se ha venido a insertar también desde hace unos 3 años, pero ya con fuerza desde el año pasado, ha venido a generar muchos cambios también. Entonces, claro, tenemos una infraestructura con limitación de recursos y ahora viene el diseño del contenido que corre por parte de muchas personas docentes de su propia bolsa, porque ahora tienen que ver de qué manera elaboran un contenido que sea accesible para todo el estudiantado, para el que tiene TDA, para el que tiene movilidad, para el que tiene problemas de lenguaje, para el que es no vidente, para todos, con la propuesta entonces de garantizar esa educación para absolutamente todos. Si no han leído del DUA, léanlo, se llama Diseño Universal de Aprendizaje. Es un modelo que ni siquiera se hizo propiamente para educación, sino que se hizo para arquitectura, justamente pensando en la accesibilidad que tenían que tener las estructuras cuando se diseñaran, pensando en esta gente de alguna condición educativa especial o alguna condición de movilidad o algún problema que tuvieran de discapacidad. Entonces, dada la situación, sí es importante como que el modelo lo acomodaron, lo reestructuraron y lo adecuaron bastante bien al sistema educativo, pero claro, cuando ya viene la transformación en el diseño de contenidos, ustedes no tienen idea de la cantidad de trabajo que hay que hacer, incluso con los colores, el tipo de letra, los botones, los videos, que tengan subtítulos, la forma de acceder a ellos, que sean sencillos, sin tanto color ni remarcaciones. Esto, por ejemplo, que yo hice aquí en el PowerPoint de este mundo con estos niños, una persona con problemas de visibilidad o visibilidad reducida no lo podría ver bien. Entonces, informarse todavía mucho más sobre qué colores son los que se usan. El color rojo no lo pueden ver bien.
Entonces ya les digo, vieran los cambios que se vienen todavía con esto y que es otro de los aspectos que más adelante es probable que dentro de la política educativa sea visible. En unos cuantos años probablemente lo van a encontrar. Adicionalmente a esto, ¿qué es lo que se analiza dentro de este marco de políticas de educación? Vienen todos los manuales, informes y estudios, lo que les venía diciendo en el capítulo 5, esta mega cantidad de documentación que se ha hecho por parte de estas instancias que apoyan a la educación y que pretenden con ello mejorar la educación a nivel mundial. Entonces, la UNESCO, la OCDE, con sus resultados de pruebas y demás, así como otros documentos como el Estado de la Nación y el Estado de la Educación a nivel de Costa Rica. De eso básicamente trata este capítulo, entonces vale la pena que lo revisen, no hay mucho que aprenderse, en realidad sí hay que leer, no hay autores como específicos, pero sí instancias, que por ejemplo si les preguntasen a ustedes cuál es una de las instituciones que más ha apoyado a nivel mundial a la educación, por favor, la UNESCO siempre ha estado presente, entonces cuidado me salen con que no saben cuál es la institución o la OCDE, que del año pasado para acá somos parte de la OCDE y desde un aspecto muy personal, se los tengo que decir, no teníamos por qué estar ahí todavía. Nuestro sistema educativo no está suficientemente robusto para ser parte de una megaestructura como estas, además de que son estructuras que vos estás metido ahí, pero tenés que pagar para estar. No son gratuitas y para poder entrar hay que hacer muchos cambios y hay que hacer muchas mejoras continuas. Es como lo que sucede en cada carrera de la universidad cuando se está acreditando. Cada 4 años tienen que hacer una reestructuración interna mega grande porque llegan pares internos y también externos a revisar cómo está la conformación curricular de esa carrera. Con la OCDE sucede igual. Llega un equipo interdisciplinario de expertos de diferentes países a revisar qué están haciendo en Costa Rica, cómo se está mediando la educación en primaria, cómo se está mediando en secundaria, cuántas personas están en la universidad, cuántos técnicos saca de esta carrera, cuál es el nivel de inglés que tienen y vean que todavía, aunque ustedes no lo nieguen, inglés todavía tenemos severos problemas. Si yo coloco alguna lectura aquí en inglés y les pongo algún material y quiero que me contesten, muy pocos me van a poder contestar. Y es una brecha que todavía no hemos logrado romper. Y todavía se viene la barrera de un tercer idioma, porque ya en unas instancias diferentes a nivel de empresas ya piden hasta un tercer idioma. Entonces, todavía hay unas brechas que tenemos que empezar a trabajar de conectividad idiomática, de comprensión, de estructura, de infraestructura, que logramos entrar a la OCDE no sé ni cómo, y ahí estamos ahora, y tenemos la gran responsabilidad de que si queremos permanecer en ella, además de pagar, hay que seguir mejorando los sistemas poco a poco. Entonces sí, por ejemplo, ellos hacen las pruebas PISA, de ahí ustedes revisan los informes de las pruebas PISA, yo los tengo en francés incluso para que ustedes los vean, si alguno me los quiere pedir. Ustedes no tienen idea la cantidad de modelos de resolución de problemas que tienen in situ. Los estudiantes aprenden desde otras formas, obviamente mucho más prácticas, y esto aquí en las escuelas no se puede hacer porque tenemos más de 35 estudiantes por aula. Hacerlos es todo un reto, porque también vienen otros factores, cómo cumplo con el calendario escolar, cómo cumplo con la malla curricular, cómo cumplo con los tiempos del plan de estudios. Hicimos un plan y todas las de segundo ciclo vamos exactamente igual y yo no me puedo detener. Todo eso se toma en cuenta, entonces claro, llegar y pensar en que vamos a hacer una actividad muy linda, muy lúdica, muy dinámica, para poder generar un proceso de aprendizaje que vaya más de la mano con las competencias que se piden ahora y no tanto del contenido, tenemos un problema a nivel de infraestructura. Todavía sigo insistiendo y hasta que no cambie la visión infraestructural del Ministerio de Educación, que es nuestra mayor entidad contratadora, por ejemplo, difícilmente podríamos negociar cómo aplicar otras formas. Aún así se hace, muy poco, pero se puede hacer, de metodologías de aprendizaje para que los estudiantes aprendan otras habilidades y destrezas. Entonces es un tema de mucho análisis y ya les digo, yo esperaría en unos 20 años que tal vez esto ya esté resuelto, no ya, porque en realidad ya con estar en la OCDE vienen muchos cambios que sí o sí hay que hacerlos. Eso sería, digamos que ya les amplié lo de la tutoría, ya hablamos de la tarea de la unidad 3, lo que ustedes tienen que realizar, saben que se entrega el 24 de marzo. Les mandé, como les repito, un correo en estos días ampliando un poco esa conciencia de cómo lograr una comunicación efectiva en espacios de trabajo colaborativo que les tengo que aceptar, no es sencillo. Yo he trabajado en grupos interdisciplinarios y a nivel internacional también, y es un estira y encoge, hay que saber hacerlo,
y con la mejor disposición siempre, y con la disposición de que siempre vamos a aprender y que vamos a sacar algo provechoso de las experiencias. Bajo esa estructura, y siempre con mente positiva, porque en realidad es así, estamos para aprender y en este universo nunca dejamos de aprender. Entonces, ya habiendo hecho esto, si hay personas conectadas, que veo que hay como 2 o 3, si quisiera saber si tienen alguna duda, si les quedó alguna consulta, si tienen alguna consulta específica de la tarea, algo que me tengan que decir, no sé. Bueno, si no hay dudas, entonces dejamos la sesión por acá. Yo la voy a subir al entorno una vez que termine ya de editar grabación y revisar. Y sería todo por hoy. Más bien agradecerles muchísimo quienes estuvieron presentes, la verdad, quienes pudieron observar toda la videotutoría y quienes no, pues en realidad saber que sé que la van a escuchar en diferido. Ojalá que si tienen alguna duda me escriban en estos días. Yo he estado contestando varios correos de consultas para la tarea, pero si les queda alguna duda de los contenidos, me pueden escribir por correo de la plataforma. Entonces, agradecerles mucho el espacio en el que lo van a ver posteriormente y a la compañera que está acá, Juani, agradecerle también esa posibilidad de haberse quedado hasta el final. Entonces, si no tenemos más preguntas, yo cierro sesión y aquí acabamos la tutoría.